Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Tobías Belgrano, analista y consultor político. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Un saludo desde Buenos Aires otra vez. Saludos a la audiencia también que nos acompaña desde Buenos Aires. Tobías, bueno, estamos muy a la expectativa de lo que está sucediendo en este momento en Alaska. Se espera que en tan solo minutos pues llegue el presidente ruso Vladimir Putin y además todo lo que podría suceder. Hay expectativa, por supuesto, con respecto al conflicto ruso-Ucrania, pero también se está hablando que puede que en este tema no haya tantos avances, pero sí en la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, como venimos en muchos informes ya hablando en este canal, un poco ya hablamos mucho sobre este cambio de perfil que tuvo el gobierno de Donald Trump con respecto a Rusia y respecto a el conflicto con Rusia, que arrancó desde una perspectiva más amigable a posteriormente empezar a criticar a las acciones del Kremlin en vía redes sociales a hasta la semana pasada empezar a tener sanciones muy fuertes para con países que comercian con Rusia, como por ejemplo la India o por ejemplo China, que compraba el petróleo ruso. En este cambio, tras estas presiones económicas, Trump busca atraerlo a Putin en una reunión que para Putin es todo ganancia. O sea, Vladimir Putin tiene muchos beneficios de esta reunión, porque hay algo que no estamos teniendo en cuenta, que es que Vladimir Putin está aislado internacionalmente y encerrado en el Kremlin casi exclusivamente desde que empezó el conflicto. Y esta es la primera vez que viene a una reunión fuera de Rusia, en territorio estadounidense. Le da visibilidad, internamente le muestra al pueblo ruso de que tiene fuerza y de que los países lo llaman para consultar y para pedir que termine este conflicto. Y Putin, como ya también venimos hablando en este canal en varios informes, tiene muy claro lo que quiere y lo que va a pedir en esta mesa, que es que se le reconozcan las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson, Mariupol y Crimea como parte del territorio anexado ruso, y que además se bajen las sanciones. Esto para los europeos es muy preocupante y tensionante. Y además hay otro tema, que es que Trump pidió que por favor para una segunda reunión, si esta reunión se tiene de manera positiva, que Volodymyr Zelensky esté invitado a la reunión. ¿Por qué? Porque Trump corrió de la mesa de reuniones de los europeos y dijo: yo me reúno y negocio con Putin y con Volodymyr Zelensky, pero porque no pueden reunirse entre ellos. O sea, Putin no reconoce al gobierno ucraniano como legítimo. Entonces esto sería como un gesto de ablandamiento por parte de Vladimir Putin en caso de que se dé una segunda reunión y en caso de que se avance hacia las negociaciones de paz. Trump ya ha ido muy con los tapones de punta, como decimos acá, diciendo: si la reunión no es buena, la voy a terminar en 2 minutos. Y se van a dar cuenta que la reunión no fue buena. Es decir, Trump tiene muchas ganas de que esto se termine para poder concentrarte en la agenda que realmente le importa, que es la agenda de Estados Unidos, que es la que prometió a su campaña, el America First. Ahora, Tobías, me llama mucho la atención lo que está sucediendo previo a lo que fue esta reunión. Pues se da a conocer hace tan solo minutos que Trump habló con Lukashenko, el líder de Bielorrusia. Sabemos que ayer, por ejemplo, el presidente de la Duma estaba en Corea del Norte, y previo a esto pues estuvo siendo noticia la conversación entre Reino Unido, Alemania y Francia junto a Zelensky y Trump. Esto ya podría decirnos un poco cuál podría ser el panorama o los intereses que hay en el asunto. Mira, yo no me arriesgaría a dar una definición de cómo va a salir la reunión, porque si no te estaría hablando desde Alaska y tendría un poco más de información más cruda del momento, de qué se percibe en el aire. Lo que sí te puedo decir es que el acercamiento, la conversación telefónica que se filtró desde el avión de Donald Trump con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko es una muestra también de que buscan acercarse las partes, sobre todo Rusia y Estados Unidos. Yo creo que Volodymyr Zelensky no está de acuerdo con lo que pide Rusia y no lo va a aceptar jamás, porque es parte del territorio ucraniano y es muy difícil salir de esa postura. Y en ese sentido se apoya mucho en los sectores europeos, porque los europeos no quieren aceptar esto porque implicaría un retroceso frente a Rusia, en la expansión de Rusia en el territorio europeo y el potencial avance más posteriormente. Y además dejaría a Ucrania muy vulnerable, sí, como también, que es otra de las demandas de Putin, es que Ucrania sea un país neutral y no pertenezca nunca más a la OTAN, y que quede por escrito que Ucrania no puede pertenecer a la OTAN. Entonces, esa es un poco la situación. Zelensky en general trató siempre de maniobrar entre los europeos y Donald Trump para defender su postura, y me parece que
Putin ahora va a ir por todo para defender la suya. Entonces creo que si la reunión es en favor de los intereses de Putin, bueno, ya sabemos qué es lo que va a pedir y qué es lo que va a pedir a cambio de que se lleve a la paz. Y hay que ver cuánto está dispuesto a renunciar Ucrania y Europa en ese sentido, porque implicaría también una implícita derrota de la OTAN si Putin consigue anexionar esos territorios. Ahora, Tobías, me llama mucho la atención y creo que este ha sido uno de los ejes centrales en lo que ha sido todas las negociaciones y los distintos esfuerzos desde hace mucho tiempo ya, desde el inicio del conflicto, por supuesto, es que son dos posiciones completamente intransigentes. Podemos ver, por supuesto, esta postura de Rusia tan fuerte y no negociable y del mismo lado de Ucrania. Entonces, por eso se dice que no ha habido un mayor avance en ningún tipo de negociación. Veíamos también lo que sucedía, por ejemplo, en Turquía. ¿Podría repetirse algo así en este escenario? Y además, ¿cómo salir de este conflicto con estas dos posiciones? Yo creo que podríamos tener un resultado no el mismo, pero similar, ya que Rusia no está muy contenta con esta segunda tanda de sanciones que implica sancionar a los terceros países que comercian con Rusia, la India o China. O sea, puede complicar mucho la economía rusa ya en ese punto. Por más de que Rusia tenga los brazos cortados por completo de Occidente, ya implicaría empezar a meterse en la economía rusa y el comercio con Oriente. Entonces creo que un poco también además eso lo lleva a Putin a la mesa de negociación, que es un apretón económico más en una economía que está muy estresada y que lleva 3 años de conflicto militar. Entonces creo que también eso es un poco lo que lo lleva a la mesa Putin, que son los cambios que hubo en las políticas de sanciones en las últimas semanas, y eso es un poco lo que trae a la mesa. Después, más allá, hay algunas partes que son ya anecdóticas. Recién salían las noticias que uno de los enviados de Putin fue con una camiseta de fútbol de la Unión Soviética, un poco creo que para picantear, como decimos acá, la mesa de negociaciones, sobre todo para la prensa, pero bueno, yo creo que las posturas son muy intransigentes, como bien decís, pero creo que Putin va a tener que un poco renunciar a algunas partes de sus exigencias para poder llegar a la paz en el conflicto. Ahora todavía se podría hablar de una Rusia pues muy hábil o que podría tener cierta ventaja en esta reunión tan importante, por supuesto, entendiendo que Rusia, por supuesto, es una veterana a nivel político y también teniendo la experiencia que tiene un Vladimir Putin en el que se ha reunido con mandatarios de Estados Unidos durante estos más de 20 años. Sí, yo creo que en eso hay mucha experiencia, pero también hay otra cosa que es que Rusia Rusia estaba, durante el principio del gobierno de Vladimir Putin había mucho interés en acercarse a Occidente, y después de un tiempo Vladimir Putin se dio cuenta de que Occidente en muchas oportunidades dejó a Rusia sola, por ejemplo en la crisis de Chechenia, donde se criticaban los excesos por los derechos humanos, y Putin dijo, acá Occidente nos está dejando de lado y nosotros nos acercamos y quisimos cooperar, tenemos que retraernos y enfocarnos en Rusia. Esto se agravó en el 2014, donde pudo tomar efectivamente Crimea, y Occidente no salió en la misma escala que salió en esta invasión de Rusia para defender Crimea. En este caso el riesgo fue mayor para Occidente porque se involucró mucho más en el conflicto de esta guerra. Entonces creo que Putin ya tiene mucha experiencia con varios presidentes y mucho training de cómo zigzaguear estas situaciones. Pero además creo que la diferencia que hay con otros momentos es que China está muy apoyando a Rusia, y que también distintos actores, véase Corea del Norte, apoyan a Rusia en su conflicto contra Occidente y Ucrania. Muchísimas gracias, Tobías, y bueno, por supuesto, muy a la expectativa de lo que sucederá en tan solo minutos, en poco tiempo, en pocas horas, y también estas declaraciones de ambos mandatarios, y por supuesto seguimos en contacto contigo para luego analizar pues el siguiente escenario. Un detalle nomás, recién estoy viendo en vivo que están diciendo que del lado ruso están diciendo que las reuniones entre Trump y Vladimir Putin pueden llegar a durar entre 6 a 7 horas. Esto en relación a la declaración de Donald Trump de que si la reunión era mala iba a terminar rápido. Creo que hay como una demostración de que hay interés en negociar y de avanzar hacia una negociación. Y el gesto, además, que sea Trump el que va a recibir a Putin al salir del avión. Una narrativa importante para Rusia. Exactamente. Hay interés de las partes de acercarse a una solución definitiva, me parece. Por lo menos en lo virtual. Muchísimas gracias, Tobías. No, muchas gracias a ustedes.
Tobías Belgrano, analista y consultor político desde Buenos Aires, Argentina. Ya regresamos con más de Noticias Globo.